Este es el trabajo número 2 de hidrología y somos el grupo A. Los integrantes son Sebastián Valderrama, Yanitza Mena y yo, Camila Zambra. Y para el siguiente problema se presenta la resolución de un ejercicio en un acuífero. Antes de pasar al procedimiento de cálculo se va a dar una introducción acerca del tema y los conceptos que van a estar involucrados para así poder desarrollar y entender el ejercicio de una manera más fácil. En aguas subterráneas se encuentran los acuíferos, los cuales son formados a través de un proceso geológico, el cual contiene una o varias capas de rocas, puede ser grava, arcilla o arena. Son capaces de almacenar y transmitir agua en cantidades importantes y se caracterizan por poseer una permeabilidad significativa, una extensión y un espesor considerable. Existen dos tipos de acuíferos, el confinado y el libre, pero para la resolución de este ejercicio se va a trabajar con un acuífero libre, el cual se limita solo en su base por una capa impermeable, que sería esta de aquí, y en su superficie se encuentra libre. Esto quiere decir que está en contacto con el aire y a presión atmosférica. La superficie hasta donde llega el agua se denomina superficie freática, que es decir, esta línea que está aquí punteada de azul. Y en este punto, cuando esta superficie presenta cambios en su profundidad, ya sea por una bomba o un pozo, como en este caso del ejercicio, se habla del nivel freático en ese punto. Para aprovechar las aguas subterráneas se utilizan pozos de extracción, los cuales producen una disminución en el nivel freático, que es este que había mencionado anteriormente, o piezométrico, y que por consecuencia genera un cono de descenso más bien llamado abatimiento. El cono de descenso es este que está aquí y es llamado abatimiento, el cual se representa por una letra S en la resolución de este ejercicio. Entonces, pues, con esto podemos decir que el abatimiento es la distancia o profundidad que se alcanza cuando el pozo está en funcionamiento y por consecuencia el nivel freático se ve afectado, ya que comienza a disminuir. Para poder entender el ejercicio también es importante saber lo que es la conductividad hidráulica, que se representa como K, y define la permeabilidad del suelo. También se verá al momento de resolver el ejercicio más adelante, ya que es una constante para la resolución. Para explicar mejor, por ejemplo, a mayor K el suelo es más permeable y por tanto el agua pasa con mayor facilidad. Y a menor K el agua va a tener más dificultad para pasar o se va a quedar detenido. Otro punto a explicar es que H va a ser el complemento de S y juntos representan el espesor total del acuífero, lo que en este caso se denomina potencia. Existe un acuífero libre de espesor 147 metros y conductividad hidráulica de 0.0002 metros por segundo. En el acuífero hay un pozo denominado A, en un piezómetro ubicado a 60 metros del pozo A y perteneciente al mismo acuífero. Se registra un abatimiento de 11 metros cuando opera el pozo A en condiciones estáticas. Se desea construir otro pozo en el acuífero denominado B, a 212 metros del piezómetro mencionado anteriormente. Sin embargo, hay dos restricciones para la operación del pozo B. Una, que señala que el nivel freático del acuífero no puede descender más allá de 14.5 metros en el piezómetro ante cualquier condición, y la otra es que el radio de fluencia del pozo B no puede ser mayor a 2.294 metros. Por diversos estudios se ha determinado que la mejor ubicación del pozo B está a una distancia de 90 metros del pozo A, y que esta será la ubicación donde efectivamente se construirá el pozo B, que tendrá un diámetro de 27.6 centímetros. Además, que por cada litro por segundo extraído del pozo B, el nivel de su pared desciende 24.6 centímetros. Bajo estas condiciones se puede determinar cuál es el caudal máximo posible a extraer del pozo B. Hicimos aquí un dibujo para ponernos un poco en contexto en cómo están distribuidos los pozos del pozo A y el pozo B respecto al piezómetro. Sabemos que en el pozo B el agua va a descender de esta manera, por lo cual acá se debe ver la primera condición en que el nivel freático no pueda descender más de 14.5 metros en el piezómetro, es decir que cuando el agua llegue a este punto no puede descender más de ese nivel que se pide. Bueno, ahora
Vamos a proseguir el cálculo del nivel freático en el piezómetro con los datos del pozo B. Para esto utilizaremos la fórmula que rige la altura del nivel freático en un acuífero libre. Para esto tenemos los datos del pozo B, los cuales están en el enunciado y son el espesor, el abatimiento en B, la distancia del pozo al piezómetro, el radio del pozo, la conductividad hidráulica, la altura del pozo y el abatimiento en el pozo A. Primero, la altura 1, es decir, la altura del pozo, la calculamos restando el espesor del acuífero menos el abatimiento del pozo B, lo cual nos da estos valores. Después, para poder encontrar el caudal máximo, probamos distintos valores de caudal, los cuales nos darán una altura 2. Luego, para saber la altura del piezómetro y que éste no sea mayor a 14.5 metros, se hace restando la altura 2 menos el abatimiento del pozo A. Esto ya que el enunciado nos dice que el pozo A trabaja en condiciones estáticas, es decir, que ambos pozos trabajan al mismo tiempo, por lo cual también hay que restarle el abatimiento en el pozo A, y esto nos da la altura del piezómetro. Como vemos, en todos estos caudales que dimos se cumple la condición. Luego calculamos cuánto baja el agua por cada vez que con cada altura de este piezómetro, ya que también nos dice en el enunciado que el pozo B, el nivel de su pared desciende 24.6 centímetros por litros por segundo. Aquí calculamos cuánto bajaba y también nos da que todos estos caudales cumplen la condición de no bajar más de ese valor. Bueno, y para nuestra segunda condición, el radio de influencia del pozo no puede ser mayor a 2294 metros. Entonces, ¿cómo podemos comprobar esta condición? Para ello tenemos que saber qué es lo que es el radio de influencia. El radio de influencia, como su nombre dice, es el radio al que el pozo deja de influir a nuestro acuífero. Por tanto, no le produce abatimiento. ¿Y cómo nos sirve esto para resolver nuestro problema? Con la fórmula de Dupuy-Thieme, nosotros sabemos que podemos enfrentar dos alturas y dos radios en el cono de abatimiento. Entonces, como nosotros queremos despejar el radio, queremos conocer el radio de influencia, podemos usar como una altura el espesor, ya que en este no hay abatimiento y ahí estaría el radio de influencia y lo podemos enfrentar contra el radio del pozo y la altura del pozo. Bueno, y para cumplir la segunda condición, nosotros usaremos nuevamente la fórmula de Dupuy-Thieme, en la cual tenemos que ir probando los valores de altura y caudal que usamos previamente para calcular cuánto baja el nivel freático en el piezómetro, pero esta vez los enfrentaremos contra el espesor del acuífero, ya que, como expliqué anteriormente, el radio de influencia es la distancia en la que el pozo deja de tener influencia en el terreno y por tanto no provoca abatimiento, y el equivalente a esto sería el espesor del acuífero. Entonces, si al enfrentar la altura del pozo con el espesor del acuífero, nosotros podríamos despejar el radio de influencia. Y eso fue lo que hicimos. Probamos varios valores de caudales y obtuvimos esos valores de radio de influencia, que como nosotros podemos ver, resultaron ser bastante altos, por lo que nosotros podemos determinar de que la condición 2 no es posible cumplirla. Y a modo de conclusión, nosotros podríamos decir de que la primera condición sí se puede cumplir, pero no se pueden cumplir las dos al mismo tiempo, por la que el proyecto no se puede llevar a cabo.